En esta sesión hablaremos de los cambios electrocardiográficos en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y bueno, para reforzar el concepto, el síndrome coronario agudo ya sabemos que es un evento clínico súbito, caracterizado por un dolor torácico opresivo, más de 20 minutos de duración, que se suele irradiar a hombros, con más frecuencia a miembro superior izquierdo. Este cuadro clínico de dolor torácico opresivo se asocia con síntomas neurovegetativos, sudoración, diaforesis, palidez, náuseas. Este dolor suele ser persistente por más de 20 minutos y no responde al reposo ni a nitratos. Este dolor es la expresión, obviamente, ¿de qué? De la ruptura de una placa de ateroma inestable que genera justamente la formación de un trombo que ocluye totalmente la luz de la arteria coronaria responsable del infarto. Esto puede tener a veces presentaciones atípicas en mujeres, ancianos diabéticos, pero su presentación es muy variada, desde un cuadro clínico muy florido hasta situaciones de inestabilidad hemodinámica como un shock cardiogénico o un episodio de muerte súbita, que pueden ser rescatados, llegar a emergencia y documentar que lo que ha causado la muerte súbita ha sido un síndrome coronario agudo con elevación del ST, expresión de una oclusión total de la arteria coronaria por la ruptura de una placa aterosclerótica, ¿no? Entonces, cuando un paciente llega a emergencia por un cuadro clínico sugerente de síndrome coronario agudo, el electrocardiograma es la herramienta fundamental y debe ser tomada antes de los 10 minutos para poder definir si este SICA es sin elevación del ST o es un SICA con elevación del ST, el cual justamente nos va a expresar, ¿no? La presencia de una oclusión total de la arteria coronaria. Por lo tanto, cada minuto que pasa es tejido miocárdico perdido. Por lo tanto, debemos de tomar acciones frente a un paciente con un SICA ST elevado persistente, inmediatas, para poder revascularizar esta arteria ocluida y poder salvar la mayor cantidad de tejido miocárdico para así evitar el infarto Q, que evidentemente traerá un mal pronóstico en la evolución del paciente a corto y largo plazo. Entonces, en el escenario de un síndrome coronario agudo, pues este cuadro clínico se puede pues asociar a los pocos minutos, ¿no? Con un cambio en la onda T. Hay una onda T hiperaguda, simétrica, ¿correcto? Es muchas veces el primer hallazgo electrocardiográfico y a veces, ojo, confunde de que no es un CQST elevado. Ojo con eso, la presencia de una T picuda de base ancha, ¿ok? Que muestra incluso la elevación del punto J ahí sospechoso, puede ser el inicio, ¿correcto? De un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Dentro de la hora, este cambio inicial de T hiperaguda puede ya manifestarse con una elevación franca del segmento ST. La elevación del punto J por encima de la línea de base, ¿no? Es una expresión justamente de una isquemia subepicárdica, una oclusión total de la arteria coronaria en caso de un SICA-ST elevado persistente, y este cambio pues evolutivo de elevación del ST va a progresar llegando a las 10 y 12 horas a su pico máximo. A partir de ese tiempo, de las 6 horas a 12 horas, 9 horas, empieza a manifestarse ya la onda Q, expresión de que hay necrosis miocárdica, incluso necrosis transmural, expresión de que no se está actuando, de que no se tomaron las acciones de revascularización inmediata. Recuerden que un SICA elevado es una emergencia que requiere acción inmediata para poder revascularizar la arteria totalmente ocluida, ¿no? Si no hacemos, pues, este proceso en el tiempo oportuno, vamos a tener ondas Q, expresión de necrosis miocárdica. Y esta, pues, luego se va a acompañar de T's invertidas. Y en la evolución del infarto, estas T's, pues, volverán a normalizarse, ¿no? Entonces, para definir electrocardiográficamente un SICA ST elevado, pues, consiste en lo siguiente, en la elevación persistente del segmento ST. Y esto es muy clave. Podemos tener un paciente que llega a la emergencia con una elevación del ST, pero a los 10 minutos hay que repetir otro electrocardiograma. Y si verificamos que hay una elevación persistente del segmento ST, pues medido desde el punto J, en al menos dos derivaciones contiguas, pues estamos frente a un SICA-ST elevado. Y aquí hay algunas definiciones operativas. Por ejemplo,
más de 2,5 milímetros en varones menores de 40 años o más de 2 milímetros en varones mayores de 40 años en derivaciones B2 y B3. En las derivaciones B2 y B3 siempre se exige que el punto de corte debe ser más alto. ¿Por qué? Porque de base ahí puede estar elevado. Y una elevación a partir de 2,5 milímetros en varones menores de 42, en varones mayores de 40, es el criterio para definir un SICACT elevado. En mujeres, el criterio es 1,5 milímetros en estas derivaciones. En el resto de las derivaciones, dos o más derivaciones contiguas, eso es fundamental, ¿correcto? La elevación del segmento ST solo debe ser más de 1 milímetro, ¿ok? En ausencia, obviamente, de algunas condiciones que pueden generar confusión a ese nivel. Entonces, este es un electrocardiograma de un paciente con un SICA-ST elevado. El punto J se encuentra elevado en referencia a la línea de base. Esta elevación del segmento ST se tiene que dar en dos o más derivaciones contiguas, ¿no? Más de 1 milímetro, a excepción de la derivación B2 y B3, que suele ser mayor según el sexo y la edad. Muy bien, y cuando hablamos de dos o más derivaciones contiguas, nos referimos a que si es que hay una elevación en D2, pues en D3 o en ABF tiene que verse o manifestarse esta elevación del segmento ST. Lo mismo si es que tenemos una elevación del segmento en D1, pues debe estar en ABL, B5 o B6. Lo mismo en las derivaciones anteriores, precordiales, como comentamos previamente, ¿no? Muy bien. Aquí, en este electrocardiograma, por ejemplo, claramente vemos un hallazgo. Paciente con dolor torácico, 2 horas de evolución, llega a emergencia, se le toma un electrocardiograma y vemos estos siguientes hallazgos. ¿Correcto? El paciente pues está en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca en más o menos, vamos a ver acá, 3, ¿no? Sí, 5, 0, como 58 latidos por minuto. El PR está normal, pero el QRS también no se ve alterado, pero sí se ve una elevación del punto J. Más de 1 milímetro en la derivación de 2, más de o de 1 milímetro en la derivación de 3 y más de 1 milímetro en la derivación ABF. Entonces, esta elevación del segmento ST en dos derivaciones o más contiguas se cumple en este paciente. ¿Correcto? Estamos frente a un SICA-ST elevado. Si le tomamos uno de control y vemos que está elevado persistentemente, pues un SICA-ST elevado persistente en la cara inferior, ¿correcto? Que se extiende a la parte lateral, porque miren, B5 y B6 también hay elevación del segmento ST. Muy bien, aquí vemos otro electrocardiograma. Un paciente que se encuentra en ritmo sinusal llega a emergencia con dolor torácico agudo, más de 30 minutos, y se evidencia en el electrocardiograma una elevación del segmento ST en la derivación V2, evidentemente, más de ¿cuánto tiene? A ver, miramos, 1, 2, 3, 4, 5, como 7 milímetros. Evidentemente, en B2 y B3, pues cumple claramente los criterios, ¿no? En B4, B5, B1, hay una elevación del segmento ST en todo el plano precordial hasta B5, un infarto anterior extenso, ¿no? Incluso abarca la pared lateral, ¿no? T1 y ABL también tiene elevación del segmento ST, ¿ok? Entonces, aquí otro ejemplo de un paciente que llega a emergencia con dolor torácico, síncope, mareos, dolor muy intenso que se asocia a irradiación de ambos miembros superiores, hombros, síntomas neurovegetativos. Llega a emergencia, se le toma este electrocardiograma y vemos pues que este paciente tiene pues ya una historia no de dolor torácico reciente, sino de más de 8 horas de evolución. Y entonces estamos viendo una elevación del segmento ST claramente, ¿no? Más de 2,5 milímetros en B2, B3, ¿no? B4, B5, ¿correcto? Pero llama la atención que hay algo más. Aparte de la elevación del segmento ST, hay ondas Q en B2, B3, B4, B5, lo que habla pues que este infarto ya está evolucionando. 8 horas, 10 horas, pues ya hay una gran cantidad de tejido necrótico, ¿no? Evidentemente, si estamos en los tiempos hay que actuar para poder evitar mayor extensión del infarto. Y esta elevación del segmento ST, del infarto, ¿no? O del SICA ST elevado, pues suele ser convexo. Miren ustedes, acá tenemos el punto J, que es el final del QRS con el segmento ST. En un SICA ST elevado, la elevación del segmento ST tiene sus propias características. Suele ser horizontal o convexo, ¿ok? A diferencia de la angina de Prince-Metal, a diferencia de la pericarditis aguda, que es un diagnóstico importante a diferenciar. Miren ustedes cómo es la elevación del segmento ST en una pericarditis.
Acá hay una elevación de tipo cóncava, ¿ok? Con ondas T por encima de la línea de base, ¿no? En algunas ocasiones suele acompañarse de depresión del segmento PR. Entonces, una elevación del ST cóncava, T positivas, depresión del segmento PR, típico de pericarditis. A diferencia de un SICA ST elevado, donde no hay depresión del PR, la elevación del ST es convexo, ¿no? Horizontal, ¿no? Y es totalmente diferente a una pericarditis aguda u otros diagnósticos diferenciales. En un SICA ST elevado persistente, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una oclusión total de la arteria coronaria. Por lo tanto, hay que tomar acciones y cada minuto es fundamental para poder tratar este caso. En una oclusión total de la arteria coronaria con un SICA ST elevado persistente, el tratamiento es la revascularización a la brevedad de esta arteria coronaria ocluida a través de una angioplastía primaria o a través de la fibrinolisis, ¿no? En este caso, lo ideal, además de la terapia coadyuvante, es la PCI primaria para poder reperfundir esa arteria lo antes posible y mejorar el pronóstico de este paciente. Idealmente dentro de las 12 horas, pero a menor tiempo, mejor, menos tejido necrótico. Con este proceso entonces de revascularización en nuestra era a través de la angioplastía primaria o fibrinolisis, pues vamos a conseguir que la evolución del infarto no sea pues tan trágico, sino evidentemente pues esto cambie. Y eso ha generado que en estas últimas épocas pues la mortalidad del infarto sea menos del 3-5%. Antes, cuando no estábamos en la era de reperfusión, la mortalidad era de un 50%. Miren la gran diferencia, ¿no? Con la reperfusión precoz en un paciente con un CKST elevado. Pero en ese contexto, cuando ya reperfundimos al paciente, pueden aparecer arritmias, arritmias de reperfusión miocárdica, como por ejemplo el RIVA o ritmo idioventricular acelerado, en el cual este ritmo sinusal será reemplazado por un ritmo ventricular. Normalmente ¿no? el ritmo idioventricular, el ritmo de escape ventricular suele estar entre 30, 20, 35, 20. Evidentemente no se manifiesta cuando un ritmo sinusal está entre 50, 70, 80, porque evidentemente el nodo sinusal es quien lo comanda. Sin embargo, ante una terapia de reperfusión en el contexto de un infarto agudo de miocardio, se evidencia que hay focos ventriculares que empiezan a comandar el ritmo con una frecuencia mayor e incluso pues inhibiendo el nodo sinusal. En este caso vemos un paciente post reperfusión miocárdica de infarto de miocardio que empieza a presentar este patrón de QRS ancho que no se precede de onda P. Evidentemente no es un ritmo sinusal, es un ritmo idioventricular en donde la frecuencia cardíaca a la cual anda es de 2, 4, 5 más o menos 58 latidos aproximadamente, que evidentemente está más rápido que el sinusal. Eso hace que este ritmo idioventricular comande el ritmo, ¿no? Este tipo de alteraciones del ritmo, ¿no? Son los que evidentemente expresan reperfusión miocárdica y por lo tanto no requieren medicación, ¿ok? Suele empezar con extrasístoles ventriculares y luego pues empieza a comandar este ritmo ventricular, ¿no? Idioventricular acelerado. No requiere tratamiento, no requiere mayor cosa, solo expresa reperfusión. Pero sí pueden aparecer otras clases de arritmias en el contexto de un infarto agudo al miocardio y está muy relacionada con la arteria culpable del infarto y las estructuras que éstas pueden irrigar y que se han visto afectadas producto del infarto. Ejemplo, la coronaria derecha da una rama para el nodo sinusal. Al afectarse la coronaria derecha, este nodo sinusal se puede ver afectado por isquemia, generando una disfunción sinusal, una bradicardia sinusal, una pausa sinusal, un bloqueo sinotrial. También la coronaria derecha puede dar una rama, miren ustedes, al nodo AB, a su porción proximal. Entonces, al bloquearse, al obstruirse totalmente la arteria coronaria y no tener colaterales, este nodo AB puede verse afectado, generando bloqueos, ¿no? Auriculoventriculares, sean por isquemia o funcionales, por reflejo vasovagal. También pueden haber arritmias auriculares producto de pues, una irritación del tejido auricular, como la fibrilación auricular. También, pues, la descendente anterior, cuando está ocluida en su parte proximal, ellas dan ramas que irrigan, pues, a las
al sistema de conducción como la rama derecha o la rama izquierda, por lo tanto, pues, y también el GIS generando bloqueo AB. También, pues, obviamente la isquemia miocárdica, pues, puede irritar el tejido miocárdico, causando arritmias ventriculares. También, pues en este contexto de isquemia, las células de Purkinje son muy resistentes a la isquemia. Ellas se convierten en algunas ocasiones como gatillos que desencadenan fibrilación auricular y tormenta eléctrica en ese escenario de isquemia miocárdica. ¿Ok? Entonces hay diferentes patologías. Pacientes que están con isquemia y tienen una cicatriz de fondo pueden hacer taquicardias monomórficas reentrantes, ¿no? Y toda una serie de arritmias que deben ser tratadas, por supuesto, ¿no? Un ejemplo que podemos ver aquí es el siguiente: bloqueos AB completos en procesos como infartos agudos al miocardio con elevación del ST. En este caso, pues hay que definir qué arteria se afectó, la coronaria derecha, la circunfleja. Este tipo de alteraciones de bloqueos AB podrían ser reversibles en cara inferior, las que se asocian a infartos asociados a la descendente anterior, pues no suelen recuperarse en su gran mayoría. En este caso vemos un paciente con un infarto con elevación del segmento ST en las derivaciones de 2, de 3 ABF, ¿correcto? Lo cual expresa pues que es la cara inferior la que está afectada, ¿no? Y también la cara posterior, porque vemos un infradesnivel del segmento ST en B1 y B2, ¿no? Y eso es importante también, pues recordar el concepto electrocardiográfico de lesión. Sabemos que la lesión se va a manifestar con alteraciones en el segmento ST. Y al hablar de una elevación del segmento ST, estamos hablando de lesiones subepicárdicas, en donde el vector de lesión apunta, pues, hacia las derivaciones que ven esta zona. Es importante recordar que hay derivaciones que ven diferentes sectores del corazón, como las derivaciones inferiores de 2, de 3 a BF, derivaciones laterales de 1 a BL, B5, B6, anterior precordiales, septales B1, B2, B3, B4 apical, B5, B6 pared lateral. Entonces, es importante recordar que este vector de lesión que apunta pues hacia una derivación, sea la derivación lateral, pues se verá el supradesnivel hacia esa derivación, pero el que está en contra de esa derivación se verá como un infradesnivel. Por esa razón, las elevaciones del segmento ST de 2 de 3 ABF es porque hay un vector de lesión que apunta hacia esa zona en los infartos inferiores, pero por lo tanto se alejan de estas derivaciones. Es clásico ver que en la elevación del segmento ST de las derivaciones de 2 de 3 de ABF se vea un infradesnivel en las derivaciones de 1 ABL, expresión de que aparece la imagen en espejo generado por este vector de lesión que se dirige hacia la cara inferior pero se aleja de las caras laterales. Y eso lo podemos ver aquí, miren ustedes. Tenemos un paciente con un electrocardiograma en donde vemos una elevación del segmento ST en derivación de 2 de 3 ABF, un infarto inferior. Pero vemos a su vez la imagen en espejo, el infradesnivel de este infarto ST elevado que justamente expresa la imagen en espejo, ¿no? Es importante entonces la localización del infarto y para eso las derivaciones del electrocardiograma nos pueden ayudar a localizar dónde está el infarto. Para ello, pues, tenemos que identificar en qué derivaciones está la elevación del segmento ST. Llamamos derivaciones contiguas o continuas, las que ven diferentes sectores del segmento ST. Y tiene que haber más de una derivación con elevación del segmento ST para que este hallazgo sea significativo. Por ejemplo, ¿qué pasa en los infartos anteriores o septales? ¿Qué derivaciones son las que muestran la elevación del segmento ST? B1 y B2. ¿Qué tal si el infarto es anterior y apical? Vamos a ver compromiso de la derivación B3 y B4. ¿Qué tal si el infarto es anterior y anteroseptal? Pues va a ser mucho más extenso, desde B1 hasta B4. ¿Qué tal si el infarto es anterior y se va hasta la parte lateral? Pues va a coger pues de B3, B4, B5, B6, D1 y ABL. Un infarto anterior extenso justamente alcanza todas esas derivaciones. El infarto inferior, comentamos que son las derivaciones inferiores, 2, 3 ABF. El infarto del ventrículo derecho se va a ver en las derivaciones derechas B4R, B3R, ¿no? El infarto posterior o ínfero-basal se ve con un infradesnivel en B1. El infarto lateral, pues, o posterior o ínfero-lateral basal, se va a ver como un infradesnivel en B1, B2, el cual es una imagen en espejo de lo que ahora vamos a mostrar.
Analicemos un poquito la localización de la zona afectada por un síndrome coronario agudo, ¿no? Acá, revisando entonces lo que hemos aprendido, tenemos aquí en este electrocardiograma claramente una elevación del segmento S3 en la derivación D3 y ABF, ¿no? Con mínima elevación en D2, con imagen en espejo de infradesnivel en D1 y ABL. Este es un dato muy importante. Confirma tu sospecha. A veces uno no parece elevación, en este caso es evidente, pero cuando uno ve la imagen en espejo de 1 ABL, pues confirma que este vector de lesión que apunta a las derivaciones inferiores se aleja de las derivaciones laterales. Entonces, esto es un infarto inferior. Y en todo paciente con infarto inferior, nunca olviden, señores, evaluar y pedir derivaciones derechas, porque un infarto inferior puede asociarse a infarto del ventrículo derecho. Y por esa razón tienen que tomar un electrocardiograma con derivaciones derechas, B3R, B4R, B5R. Si vemos elevación del segmento ST en estas derivaciones, se confirma que hay un infarto extendido al ventrículo derecho. En algunas ocasiones puede haber clínica y sospecha alta de infarto del ventrículo derecho. Por ejemplo, el paciente puede estar hipotenso, con ingurgitación yugular y pulmones limpios. En ese escenario, con mayor razón, hay que insistir en tomar derivaciones derechas y descartar que no haya un infarto en esta zona. ¿Ok? Muy bien, continuemos con la localización del infarto. Miren ustedes este trazado. Es muy evidente que B2, D2, D3 y ABF, uno siempre cuando ve una alteración del ST en una derivación, tengo que ver las derivaciones contiguas y todas coinciden. B2 de 3 ABF tienen una elevación clarísima del ST. Y miren ustedes, se ve la imagen en espejo en las derivaciones contrarias a las inferiores. Infradesnivel en ABL, infradesnivel en D1. Entonces, este infradesnivel no es que está pasando en la parte lateral otro proceso isquémico, no. Simplemente es la imagen especular de la elevación del segmento ST en derivaciones inferiores. A su vez, en este paciente veo algo extraño. Elevación en B4, B5, B6 e infradesnivel en B1, B2, B3. Entonces, importante que en estos escenarios clínicos, usted en un infarto inferolateral inferior pida derivaciones derechas y descarte extensión a ventrículo derecho. Pero adicionalmente, muy importante este concepto, si en la derivación V1 y V2 usted tiene infradesnivel del ST, tiene que sospechar un infarto posterior o inferobasal, porque lo que usted está viendo en B1 y B2 es la imagen en espejo de lo que está pasando en la parte, ¿no?, inferobasal o diafragmática o posterior del ventrículo. Como el vector de isquemia o de lesión apunta hacia la parte posterior, en las derivaciones posteriores B7, B8, B9, usted verá el supradesnivel del ST. Y lo que únicamente uno alcanza a ver en las derivaciones estándares, como B1 y B2, ve solo infradesnivel, que es la imagen en espejo de lo que está pasando en la pared posterior o inferobasal. Muy importante, cuando tengan ustedes infradesnivel del segmento ST en B1, B2, tomar derivaciones posteriores si es posible, porque este infradesnivel de B1 y B2 me está hablando de una elevación del segmento de ST en derivaciones en la región inferobasal. ¿Ok? Muy bien, sigamos con el análisis del electrocardiograma. Acá tenemos un paciente en ritmo sinusal que llega a emergencia por dolor torácico y miren ustedes, en el plano precordial, en el plano horizontal, vemos una elevación del segmento ST, B2, B3, B4, B5, B6. Clarísima elevación del segmento ST en dichas derivaciones, nos habla de un infarto anterior. Lo mismo aquí, ¿no? Derivación de uno, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues veo que hay una elevación del segmento ST, B2, B3, B4, B5. Llama la atención que hay onda Q, quiere decir que este proceso debe tener un promedio entre 9 y 12 horas, ¿no? O un poco más, ¿correcto? Me llama la atención algo interesante. Acá tengo elevación del segmento ST de B2 hasta B5. También veo elevación en ABL de 1, es un infarto anterior extenso, ¿no? ¿No? Además veo infradesnivel en ABL de 3
que básicamente es la imagen en espejo de lo que está pasando en D1 y ABL. Entonces vemos que hay una extensión amplia de un infarto que afecta toda la parte anterior, lateral y con necrosis, ¿ah? Es un infarto ya que está evolucionando. Aquí otro ejemplo, un paciente, ¿no?, que llega a emergencia con síncope, dolor torácico, muestra pues que tiene pues un supradesnivel del segmento ST de 2, de 3, ¿correcto? ABF y con infra en ABL y D1, que es la imagen en espejo de este SIC ST elevado, con infradesnivel en B1, B2, lo cual sugiere que estamos frente a un infarto inferior, ¿correcto? Con extensión a pared posterior o inferobasal, ¿correcto? Y también pues con extensión a la parte lateral, al parecer. Y además, este infarto al miocardio con elevación del ST, cara inferior, se está asociando a bloqueo AB completo, una arritmia que se está asociando al infarto, ¿no? Un bloqueo AB completo postinfarto. Seguimos revisando entonces, ¿no? Acá tenemos un paciente en ritmo sinusal de 2, positivo, negativo en ABR, la onda P, pero llama la atención que en derivaciones precordiales tiene una elevación ligera, ligera, miren ustedes, ligera en solamente en la derivación B2. Las demás parecen estar normales, ¿correcto? También veo una elevación del segmento ST en ABL, en D1, y una imagen en espejo de 2, de 3 ABF. Nos está hablando que es una arteria que es bastante lateral, muy aislada, ¿no? Muy definida solamente hacia las precordiales y en el plano frontal se ve solamente en D1 y ABL. Esto es un infarto que está afectando probablemente a una diagonal, a la primera diagonal de la DEA. Así el electrocardiograma nos ayuda a definir las regiones y las arterias culpables, ¿correcto? En los infartos inferiores, las arterias culpables pueden ser coronaria derecha, circunfleja; en los infartos anteriores, la descendente anterior; en los infartos laterales, circunfleja; o estos infartos donde hay una elevación específica en V2 de 1 y ABL de la primera diagonal. Bueno, en algunos escenarios, este infarto agudo al miocardio con elevación del ST se puede complicar. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden tener de base un bloqueo completo de rama derecha y en especial de rama izquierda. Estas alteraciones tipo bloqueos de rama de base tienen alteraciones en el ST que dificultan la interpretación pues electrocardiográfica para el diagnóstico exacto del paciente. Bueno, analicemos infarto al miocardio y con elevación del ST y bloqueo de rama derecha. La presencia de bloqueo de rama derecha en un IMST elevado, pues habla de que hay un mayor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Cuando un paciente con IMST elevado tiene bloqueo de rama derecha, nos está expresando de que la lesión es muy proximal en la descendente anterior. Recuerden que la rama derecha es irrigada por una extensión, por una ramita, ¿no?, de la descendente anterior proximal. Al estar ocluida, al haber un bloqueo de rama derecha, nos expresa de que debe haber una oclusión severa en la descendente anterior proximal. Y estos son los patrones electrocardiográficos que uno encuentra en un SICA-ST elevado, ¿correcto? Una onda Q, una R con elevación del punto J, ST elevado, o un QRS y después la elevación del ST. Este es el patrón típico de bloqueo de rama derecha asociado a SICA-ST no elevado. Y estos son los patrones normales que conocemos, pues, ¿no? RCR', no hay punto J alto, que es lo que vemos normalmente en los pacientes que no tienen, pues, infarto, ¿no? Este es un ejemplo, miren ustedes, de un paciente en ritmo sinusal, pero que tiene elevación del segmento ST y que tiene un bloqueo de rama derecha, RCR' y un J ligeramente elevado, ¿no? Pareciera ser este patrón. Entonces, este es un paciente que tiene elevación del ST B2, B3, B4, B5, B6. Nos habla de un infarto anterior extenso, ¿no? La zona corresponde a la descendente anterior. El bloqueo de rama derecha nos habla de que es una DEA proximal, ¿correcto? Ahora evaluemos e interpretemos un infarto al miocardio en el contexto de un bloqueo completo de rama izquierda. Pues, en presencia de bloqueo de rama izquierda puede ser difícil, ya que el bloqueo de rama izquierda, como comentamos, per se ya tiene alteraciones en el segmento ST y la onda T.
El bloqueo de rama izquierda, recuerden ustedes, criterios clásicos, ¿no? R pequeñita o ausencia de R con S profunda en V1, con ST y T positiva en V1 y V2. En las direcciones laterales de una B, B5, B6 hay una R mellada con un infranivel y T negativa. Entonces, a veces nos confunde, pues, la interpretación de un paciente que llega a emergencia con dolor torácico y bloqueo de rama izquierda. La presencia de bloqueo de rama izquierda, entonces, exige que busquemos otras ayudas, algoritmos que permitan establecer que en este contexto de bloqueo de rama izquierda estamos frente a un SIC-ST elevado agregado. Y para ello existen los criterios de Esgarbosa, el cual nos habla de la presencia de elevación del segmento ST en más de 1 milímetro, ¿no? Y concordante con el complejo QRS, ¿no? Esto le da un valor muy alto. Ejemplo, esto lo vamos a ver en las derivaciones de 1 a BL, B5, B6. Recuerden ustedes que un bloqueo de rama izquierda en derivaciones de 1 a BL, B5, B6 tiene pues el patrón R empastado en estas derivaciones, con infradesnivel y T negativas en esas derivaciones. Si en esas derivaciones donde debería haber ese patrón de R empastada con ST y T negativas, observamos elevación del ST más de 1 milímetro, pues eso no es normal. Ese es un criterio de alto riesgo y le da un alto puntaje, el criterio de Garbosa, y habla de que, pues, estamos frente a un SIC ST elevado. Es muy fácil de identificarlo así. Cuando tenemos depresión del segmento ST, donde debería el ST estar elevado más bien por un bloqueo de rama izquierda, ejemplo, V1 y V2, pues ahí también se le da un valor importante que es de 3 puntos. Y el tercer criterio es una super elevación del segmento ST en las derivaciones donde debería estar elevado el ST, pero aquí es una super elevación, más de 5 milímetros. Le da un valor más bajo, 2 puntos. ¿Ok? Es la manera como Esgarbosa ayuda a poder definir. Si usted en derivaciones laterales tiene elevación de más de 1 milímetro, ¿correcto? En derivaciones V1, V2 tiene depresión de más de 1 milímetro, pues una alta probabilidad de que está frente a un SIC-ST elevado. Luego aparecen los criterios de Smith o Esgarbosa modificada. Es un poco más complejo de entender. Aquí, pues, ellos hacen la evaluación de la relación entre la elevación del segmento ST y la amplitud de la onda S. Ellos empiezan a medir ambas ondas y establecen una relación. Se considera positivo para un ST elevado si esta relación es menor o igual a 0,25. ¿Ok? Luego vienen los criterios de Cabrera, básicamente alteraciones en el QRS, con una muesca prominente y ancha, ¿correcto? Más de 50 milisegundos en la rama ascendente de la derivación B3 a B4. Son estos criterios que nos ayudan, en especial Esgarbosa y Smith. Entonces miren este algoritmo. Si yo tengo un paciente que tiene sospecha de infarto y tiene bloqueo de rama izquierda, pues si se encuentra hemodinámicamente inestable, de frente a cateterismo, no hay duda, o incluso fibrinolisis, ¿eh? La inestabilidad hemodinámica en un paciente con sospecha de infarto y bloqueo de rama izquierda nos obliga a tomar acciones, a revascularizar esa arteria, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente estable, tiene bloqueo de rama izquierda y clínica de infarto, pues aplique los criterios de Esgarbosa. Si tiene 3 puntos o más, pues angioplastía primaria o fibrinolisis, revascularice la arteria. Criterios de Smith. Si cumple criterios de Smith, angioplastía primaria o fibrinolisis. Bueno, si está hemodinámicamente estable, no cumple Esgarbosa, no cumple Smith, electrocardiograma seriado, troponinas, ecocardiograma, reevaluar el caso, alto riesgo, cateterismo, no cumple criterios, no hay alto riesgo, manejo médico. Entonces, revisemos ejemplos de pacientes con bloqueo de rama izquierda y sospecha de infarto agudo del miocardio. Este es el caso de un paciente de 65 años, fumador diabético, dolor torácico, 3 horas, llega a emergencia, se encuentra un bloqueo de rama izquierda, R, S profunda, ¿no? R empastada, QRS ancho, bloqueo de rama izquierda, ¿correcto? En las derivaciones precordiales no hay mayores cambios importantes. Llama la atención en las derivaciones laterales. Yo les comentaba que en las derivaciones laterales siempre vamos a ver una R empastada con un infradesnivel del ST
y T negativas. Sin embargo, en ABL yo veo más bien una elevación del ST de 1 ABL. Sugiere que estamos frente a un paciente con cicla ST elevado. Los criterios de Barbosa, cuando nos hablan de elevación del ST en derivaciones laterales, dan 5 puntos y que necesitamos solo 3 puntos para revascularizar al paciente, ¿no? Por lo tanto, este paciente cumple criterios de Barbosa, 5 puntos, alto riesgo, tiene que ir a angioplastía o fibrinolisis. Bueno, acá aparece otro paciente con un cuadro clínico sugerente de infarto, ¿ok? Vemos lo que normalmente se ve, B5, B6, infradesnivel, de 1 a BL, todo bien, ¿ok? Llama la atención pues algo interesante aquí, ¿no? Aquí, a ver, entonces no veo elevación del ST en derivaciones laterales, ¿correcto? No veo este infradesnivel en B1, B2, no veo pues que no hay un ST súper elevado en B1 y B2, pero veo esta muesca en la derivación B3 y derivación B4. Esta muesca en el QRS, en la parte ascendente de B3 y B4, es el criterio de Cabrera, el cual habla pues que estamos frente a un probable infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces, con toda esta información y estos criterios, podemos nosotros pues abordar un paciente con Zika o IMA-ST elevado que llega a emergencia, ¿no? Bueno, con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.